Bueno, vamos a iniciar con una oración. Ay, precioso Padre, te damos gracias esta noche por todas tus bendiciones, Padre. Tu palabra dice que tú nos libras de toda angustia, que en ti tenemos descanso, que confiemos en tus promesas, que lo primordial es el amor y el cuidado que tú tienes de nosotros. De todas esas cosas tú nos has dado testimonio en estos días, Señor, junto con tu bendición, por eso te alabamos, te damos gracias. Y Señor, queremos en este momento poner delante de ti este tiempo que hemos apartado de algunas ocupaciones, del descanso, de otras cosas que el mundo nos ofrece, de diversión, de distracciones, para acercarnos a ti, a tu palabra, para conocerte más, para tener una enseñanza de algo nuevo, algo que nos ayude en nuestra vida cotidiana, que veamos cómo hombres de otros tiempos, en otras circunstancias, pasaron por los mismos esfuerzos que nosotros. Te pedimos que nuestro perfecto y verdadero Maestro, el Espíritu Santo, nos guíe a toda la verdad. Desechamos de este estudio todo pensamiento, deseo, palabra, enseñanza de hombre y nos sujetamos solamente al fluir de tu Santo Espíritu para conocerte más. Te pedimos redimas nuestro tiempo, sea fructífero y que esta palabra quede grabada en nuestro ser, no solo en nuestra mente, sino en toda nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a platicar la historia de un personaje que tal vez muchos ya hemos escuchado de él, tal vez hasta hemos leído, tal vez tenemos un conocimiento en general de su persona. Como lo comentamos varias veces, no va a ser un estudio exhaustivo, es solamente una invitación que trata de ser como una presentación de un promocional que los invite a leer toda la historia, todos los detalles, a buscar todos los secretos que encierra esta palabra del Señor. Lo que hoy vamos a leer se encuentra en Números a partir del capítulo 22. Como antecedente tenemos que es el caminar del pueblo de Dios una vez que es sacado de Egipto por Moisés. Ellos llegan a la tierra de los amorreos y se contactan con ellos para pedirles que los dejen pasar por sus tierras para llegar al lugar que ellos donde piensan asentarse. Pero los reyes amorreos no aceptan y se hacen la guerra y bueno, el Señor les da siempre la victoria al pueblo y entonces resulta de que pues, todos los amorreos son vencidos, muchas ciudades asoladas y todo. Entonces siguen avanzando y llegan a las tierras de Moab. Aquí vamos a tratar dos términos que lo vamos a tratar de clarificar porque a veces nos crean algo de confusión. Vamos a hablar de madianitas y vamos a hablar de moabitas. Los madianitas eran como una pequeña tribu que moraban en el territorio de Moab, o sea, donde habitaban los moabitas. Ellos no eran exactamente originarios de ahí, sino que ahí habitaban los madianitas. Entonces, vemos que nos encontramos cuando el pueblo se acerca ya a la tierra de Moab. Y entonces, para ellos ya tienen el antecedente de todo lo que ha pasado
con los amorreos, cómo han sido asolados. Entonces nos habla a partir del versículo 1 del capítulo 22 de Números, diciendo: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vino Balac, que era un rey, hijo de Zippor, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Aquí cuando habla de Moab, no habla de una persona, sino de todos los habitantes de esa tierra, ¿sí? Es como decir México peleó. No peleó el país, sino todos los habitantes de esa tierra. Entonces aquí cuando dice Moab, a eso se refiere, a las personas de Moab, a los moabitas. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito, que este hombre Balaam, que dice que era hijo de Beor, que se encontraba en un lugar llamado Petor. Este Petor está en la tierra de Mesopotamia, por donde estaba Ur de los Caldeos, por donde estaba Harán, que fue de donde Dios sacó a Abraham. Abraham fue habitante, digamos, de joven en el lugar llamado Ur de los Caldeos. Y entonces uno dice que él salió de Ur de los Caldeos, pero cuando el Señor lo llamó, ella no habitaba en Ur de los Caldeos, sino habitaba en Harán, ¿sí? Y esta ciudad de Harán está próxima a la ciudad de Petor, que aquí se menciona, y este río que dice que la ciudad estaba cercana al río es el río Éufrates. Entonces, este lugar se encontraba en Mesopotamia. No estaba tan cercano a la tierra de los moabitas. Era un viaje largo. No es así como que el rey mandó al pueblo próximo por este profeta. No era profeta, era un siervo del Señor. No, mandó a tierras lejanas, mandó por él. Dice en el 6, ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, este Balaam ya tenía cierto prestigio de obrar en el nombre de Dios. ¿Cómo fue que este hombre en esas tierras de Mesopotamia, de Babilonia, que es lo que nos hace más familiar, de allí, conocía del Señor? Bueno, posiblemente pudiera ser la razón que Abraham, cuando salió de Harán, empezó a caminar hacia la tierra de Manre, que está en el norte, y Harán está como hacia el sur, casi cerca del Golfo Pérsico. Y entonces en ese caminar, pues él hablaba de su Dios y posiblemente hizo discípulos y por ahí los dejó. Y entonces aquí en este tiempo ya había pasado tiempo de los tiempos de Abraham, pero vemos que había familias que seguían la enseñanza que Abraham había dejado del Dios verdadero, y por eso este hombre tenía esa fama de que obraba
en el nombre de Dios, bendiciendo y maldiciendo. Entonces le decía, yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, que es el rey. Aquí vemos que iban con regalos de adivinación. Esto no sabemos exactamente a qué se refiere, pero podría ser que en aquellos tiempos los profetas, lo vemos en el caso de Saúl, por ejemplo, cuando se encontró con el profeta, tenían que darle algo. Entonces podría ser que esas dádivas de adivinación sería como unos regalos para corresponder al servicio que les iba a prestar el siervo del Señor. Entonces él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os diré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. En el versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces vemos aquí que este hombre cómo habló. Si ustedes ven sus palabras, parece como cuando los niños o los jóvenes quieren ir a un lado y sus papás no los dejan. Y entonces hasta van y le hablan al amigo o le hablan a un pariente. No, es que ven, habla con mi papá. Pues fíjate que no voy a ir porque mi papá no me quiso dejar, ¿no? Así suena la respuesta de este siervo del Señor. Dice, no voy porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces así ellos se van y en el versículo 15 volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar las palabras de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. O sea, él conocía a Dios, conocía perfectamente que él no podía hacer algo en contra de la voluntad de Dios, por una simple y sencilla razón, porque lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios no funciona, exactamente, ¿sí? Pero aquí vemos que él menciona que aunque le diera una casa llena de oro y de plata, esto lo hace por varias razones. A él poco a poco nos va hablando, nos va dejando ver su corazón. Vemos que él quería ir. Cuando Dios le dice que no, él va y se disculpa exactamente diciendo, es que Dios no me quiere dejar ir.
Entonces el rey le manda a otra gente más importante, más gente, y lógicamente también le mandó mejores regalos, ¿sí? Él lo dice y lo ve y dice, pues están muy buenos los regalos, pero como que esta cosa tan difícil amerita mucho oro y mucha plata, porque no es cosa fácil, ¿sí? Convencer a Dios. Él esperaba, yo creo, convencerlo. Entonces, vuelve a hablar con Dios y Dios le dice en el versículo 20, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Aquí vamos a ver más adelante una forma en que Dios manifiesta que está en contra de todo esto. Y entonces muchas personas cuando leen la Biblia dicen, pero ¿cómo es posible que Dios se enojó si le está diciendo que vaya? Entonces nosotros tenemos que aprender que ante nuestra necedad, a veces Dios nos deja un poquito. Ay, que ya te dije que no compres eso, no te conviene. Ay, Señor, yo quiero, es que si pago menos y si ahorro en esto, no te conviene, te vas a ver muy apretado de dinero. Es que porque si le hago, porque si le quito, porque si le subo. ¿Lo quieres comprar? Cómpralo. ¿Es la voluntad de Dios? No, no es. Pero como nosotros estamos necios y no vamos a quitar el dedo del renglón, pues dice el Señor, ya te lo dije, ya te advertí, ya te avisé, pero si estás de necio, pues hazlo. Nada más si le advierte, pero harás lo que yo te diga. Porque al final de cuentas, en medio de nuestras necedades, lo único que funciona es poner en acción la palabra del Señor. Por muy necios que seamos, por muchos tumbos que demos, nos enfrentamos a las realidades y vemos que lo único que nos funciona es hacer lo que Dios nos dice. Entonces, aquí, ¿qué provocaba el Señor o qué esperaba o qué oportunidad le dio a Balaam y qué oportunidad nos da a nosotros cuando estamos en esas situaciones? De que volvamos en sí. Ay, si ya vinieron estos señores por ti, pues vete con ellos, pero no les vas a poder decir más que lo que yo te autorice. Entonces, como diciéndole, ¿para qué vas? Lo que ellos quieren no lo vas a poder hacer. Entonces, como que no es costeable, nada más vas a ir a quedar en vergüenza. Pero si quieres ir, pues ve. Ayer al momento que él hubiera hecho, pues la verdad es que sí, si no voy a poder, pues ¿para qué voy? No me voy a buscar más problemas, ¿qué tal que hasta los hago enojar y me dan cuello? Exactamente. Pero no, él tenía esperanzas, tenía ilusiones, pensaba, él decía, allá hay una buena recompensa, sí, un buen billete, una buena recompensa, y yo la quiero, porque era avaricioso, ¿sí? Aunque conocía al Señor y tenía comunión con Dios, y Dios le hablaba y le daba dirección. Entonces, en el versículo 22 nos dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Entonces, vemos que lo dejó ir, pero al momento en que él hizo su necedad, ¿qué pasó? Dios se convirtió en su adversario. Eso hacemos muchos de nosotros por nuestra testarudez de no ser dóciles a la guía y a la enseñanza del Señor. A veces dejar las cosas, agarrar otro camino, seguir su consejo, es muy difícil, no es fácil. Pero si nosotros nos aferramos a lo que nosotros decimos, nuestro adversario ya no va a ser el enemigo, va a ser nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no puede bendecir la desobediencia.
Imagínense que yo hago algo que estoy sabiendo que Dios ya me dijo que no y decido que lo voy a hacer aún en contra de lo que Dios diga y Dios le bendiga. Ah, pues sí conviene, mira, conviene desobedecer a Dios. Entonces, eso hay que meditarlo y aprenderlo. Entonces vemos que aquí Balaam conocía al Señor, tenía comunión con él, pero aquí cuando ya está en este camino, en su necedad, vemos que pasa algo. Ya no distingue. Dios está al frente de su camino como un adversario y él no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el error, el pecado, la testarudez, la independencia ciegan nuestro entendimiento. Y entonces en el 23 dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Entonces resulta aquí que el asna alcanzó a ver que estaba el ángel de Jehová, o sea, un enviado de parte de Dios, con la espada desnuda. Quiere decir que ya no estaba en su vaina, ya la había sacado para usarla contra Balaam. Y el asna, al apartarse, al decir, no vamos ya a seguir este camino, nos vamos a regresar, lo libra, porque aquí ya estaba la espada esperándolo. Esto sucede 3 veces y al final, en el versículo 28, dice en el 27 que Balaam se enojó y azotó a su asna con un palo. Y en el 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y allí Balaam se pone a dialogar con el asna que lo ha hecho enojar porque no obedece y que está dispuesto a matarla, siendo que es un asna que la ha usado él toda su vida, ¿sí? Entonces le dice, si yo nunca me he comportado así, ¿por qué tú me azotas? No, pues si quisiera no azotarte, matarte quisiera yo por rebelde. Y allí entonces quiere decir que nosotros sí podemos. Y Dios tiene que decir, ay no, hijito, si tú quieres ir a maldecir, pues ándale, ve, yo te lo concedo y con mucho gusto y te voy a apoyar, ¿no? Entonces, en el versículo 21, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Por qué? Porque él ya estaba enceguecido. Él no podía discernir al Señor ya en sus caminos. Ya si le hubiera hablado, no lo hubiera escuchado, aunque Dios le hablara. Y entonces dice, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en la mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¡Ay! Cuando ya la vemos que ya nos está llevando la huesuda. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí nos inclinamos! ¡Ay, sí ya no somos altivos! ¡Ay, sí ya nos rezongamos! ¡Ay, sí ya no estamos tan necios! ¿No? Uh-huh. Entonces, en el 34, Balaam acepta. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, me volveré. O sea, no está bastante claro. No está bastante claro que a mí me parece mal. No, pues lo que pasa es que yo no te reconocí. No, sí sentí que tenía estorbo en mi camino y que iba empujando como una piedra, como una puerta. Pero no supe que era cosa tuya, Señor. Yo creí que tú y yo ya estábamos de acuerdo y que
pues ¿qué no se está viendo que no estoy de acuerdo? Bueno, pues ay, sí, me arrepiento, la verdad, estuve mal. Pero si tú no quieres, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ahorita me regreso. Entonces, en el 38, le dice, el Señor le dice que vaya, pero que no va a poder hablar, sino solamente lo que Él le diga. Y en el 38, Balaam le respondió a Balac, que era el rey, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré yo hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. O sea, ya vine para acá, pero desde el principio yo ya lo sabía. Yo no puedo hablar lo que yo quiera. Tengo que hablar lo que el Señor me diga. Así te lo dije, así te lo avisé. De todos modos me mandaste llamar y yo por el interés de un buen pago, pues ya vine. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 23, versículo 10, porque para esto, el profeta le dice al rey que haga 7 altares y ofrece sacrificios en ellos. Y luego le dice, espérate aquí donde está el holocausto y yo voy a ir a hablar con Dios. A ver si ahora sí ya después de los 7 sacrificios lo convencimos, amigo. Entonces se va. Y entonces dice en el versículo 6, y volvió a él y aquí estaba junto a su holocausto él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de las cumbres de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. En el versículo 10, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. O sea, aquí habla que el pueblo de Dios está bendecido, a pesar de todo lo que, de todos los sacrificios y lo que han hecho. Y todavía el profeta dice, yo quiero ser contado todavía como los retos, como pueblo del Señor. No me vayan a querer cortar nomás por estos pequeños dimes y diretes del plan del Señor. Y entonces, en el 24:9, para abreviar porque se nos acaba el tiempo, tiene que declarar una palabra donde dice, benditos son los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran. Y en el 24:10, el rey ya se enoja porque ya van 3 veces que ponen holocaustos, que hacen sacrificios y que termina bendiciendo al pueblo. Y en el versículo 15 dice, entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios. Y envió a él. Aquí ya, después de esos 3 sacrificios, él ya no vuelve a consultar a Dios. Ya sabe claramente que Dios quiere bendecir al pueblo. Y entonces él dice una profecía sobre el pueblo de Dios y se,
y da varias profecías, Balaam, sobre el pueblo de Dios, pero jamás lo puede maldecir. Y el rey se enoja y lo manda a regresar a su tierra. Y él dice, pues yo claramente cuando tú me trajiste, te dije que no podía yo hablar palabras que no fueran las que el Señor me autorizaba. Y pasan muchas cosas y le dice, convence al rey para que deje pasar al pueblo, pero invitando al pueblo a participar en sus sacrificios idólatras y a participar en fornicación con las mujeres de ese lugar. Y así sucede, y el pueblo de Dios se aparta de la voluntad de Dios, y eso prohíbe, eso lo limita, lo excluye de la bendición de Dios, porque nosotros para poder ser bendecidos tenemos que estar en sus caminos, en su verdad. Dios nos quiere bendecir, pero si nosotros nos ponemos fuera de donde está la bendición, esa bendición ya no nos puede alcanzar. Eso pasa con él, y al final, en batallas del pueblo contra los reyes de Moab y las ciudades de Moab, este profeta muere. Entonces, como les decía, es solamente una invitación a que lean esta historia. Está interesante, tiene mucha enseñanza. Lo único que quiero dejar aquí un poquito rápido antes de terminar el estudio es que nosotros hemos hablado en otras ocasiones que siempre nos debemos de encontrar en estos pasajes bíblicos y que podemos ser un personaje y podemos ser otro personaje. Y nosotros a veces nos comportamos como Balaam en nuestra necedad, que hoy quedó bastante explicada, pero a veces también podemos ser la burra, el asna que habla a aquellos que vemos que se han apartado del camino, pero ya vimos que al asna, por no jalar para el mismo lado, le dan sus palos. Y a veces a nosotros, por no jalar con la corriente, también nos dan de palos. Otra cosa que tenemos que aprender es que también a lo mejor encontramos en nuestro camino asnas que nos hablen de cosas que nosotros por nuestra ceguera no podemos ver. Entonces hay mucha enseñanza espiritual en esta porción de la Biblia y espero que lo lean, les interese y encuentren muchas cosas importantes ahí para nosotros. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias porque nos hemos quedado cortos, Señor, porque tu palabra es más interesante que cualquier película, que cualquier telenovela. Y aparte edifica nuestras vidas, aparte nos enseña, aparte nos vemos en tantos errores que tu pueblo ha cometido y que nosotros también los cometemos, pero queremos aprender de esos errores para no caer en ellos, para vivir vidas agradables delante de ti, para no ser como esos siervos que provocan tu ira y tienen que ser azotados, o que viven vidas inútiles después de haberte conocido y después de haber sido engrandecidos por ti. Así, Señor, oramos que esto no suceda en nuestras vidas, sino que vivamos vidas agradables, porque es nuestro anhelo, es nuestro deseo, y esta noche te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.